¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Le saluda el estudiante Juan Dinamo Calabio Juan Fernando de la carrera de electricidad. En esta, la materia de equipo y maquinaria industrial. Bueno, en este caso le voy a presentar lo que vendría siendo mi proyecto de desarrollo, bueno, en la BP no vendría siendo. Entonces, acerca del desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo de emergencia para un sistema neumático, ¿no? Y en este caso vamos a tomar como un ejemplo lo que vendría siendo el sobrecalentamiento del compresor del aire. Entonces, vamos a pasar directamente a la introducción. Entonces, para ser breve, bueno, se puede decir que los equipos neumáticos son un sistema, bueno, son los sistemas más usados hoy en día, ¿no? Ya que prácticamente bueno, usa uno de los elementos más abundantes del mundo, el cual es el aire, de manera que este puede comprimirse para que ese mismo aire se convierta en una energía, ya que a su vez se convierta también en una energía mecánica, la cual podemos usar a nuestro favor. Y en este caso, se podría decir que dentro de la neumática existen varias ramas, o sea, se extienden a varios usos que nosotros podemos implementar dentro de la industria o empresas. Bueno, pero eso sí, sin embargo, al igual que muchas otras maquinarias, este tipo de sistemas tiende a sufrir lo que son fallas a lo largo de su uso y funcionamiento. Y de manera que van perdiendo su vida útil, ¿no? Y de esa manera también se va reduciendo lo que es la producción de las de industrias e empresas. Entonces, una de las opciones que han surgido para alargar la vida útil de estos sistemas es el realizar mantenimientos. Entonces, y bueno, y en este caso uno de los mantenimientos más conocidos serían los mantenimientos preventivos y predictivos, los cuales son técnicos que son capaces de predecir fallas en un sistema para que se los puedan evitar en un futuro y de esa manera también que las industrias no puedan sufrir, se puede decir, la calidad de sus productos, ¿no? Y cuando estamos hablando de sistemas neumáticos, también hacemos referencia de uso de elementos electromecánicos, electroneumáticos y electrohidráulicos, ya que cada uno de estos sistemas están entrelazados entre sí. Y bueno, ahora pasamos directamente al desarrollo. Como había mencionado anteriormente, entonces vamos a tomar como un ejemplo lo que es el sobrecalentamiento del compresor de aire. Obviamente existen muchos otros problemas que podemos encontrar dentro de esta área, pero lo tomamos como una base para empezar. Entonces, ¿qué es hacer? Bueno, ¿de qué se trata este sobrecalentamiento, no? Bueno, a menudo son causados ya que el compresor sufre paradas o por alarmas, o en este caso por los cortes de energía de manera que afecta gravemente el rendimiento como la durabilidad del compresor. Y no solo afecta al compresor, sino que también va a afectar a todo el sistema que está en conjunto con este sistema de neumática, ¿no? Tanto como lo que son las mangueras, las electroválvulas, todo lo que se encuentra en este sistema. Entonces, para explicar un poquito más acerca de por qué sucede esto del sobrecalentamiento, entonces vamos a ver un poquito, bueno, voy a explicarles un poco más de esto. Entonces, lo que sucede, bueno, lo que causa este sobrecalentamiento, una de las razones, como ya hemos dicho, es por los apagones que hay por aquí de la electricidad, de manera que estos compresores, al estar parados, entonces tienden a almacenar calor y ese calor no hay por donde o sea, por donde pueda escapar y de manera que se almacena y causa mucho daño internamente dentro del compresor. Entonces, eso es un problema muy serio, se podría decir. Entonces, además de lo que habíamos de mencionar sobre las causas del sobrecalentamiento, eh, existen ciertos factores que también pueden afectar y pueden aportar a este tipo de problemas, ¿no? Y uno de ellos es la temperatura de ambiente alta. Entonces, esto se da más en las épocas de verano, ya que en estas épocas la temperatura tiende bueno, a subir bastante, ¿no? Lo cual, esto conjuntamente con o sea, con la temperatura que genera el mismo compresor, entonces se puede generar un sobrecalentamiento, entonces, o sea, a consecuencia se daña más. Entonces, la segunda es una ventilación insuficiente. Entonces, las fallas de ventilación para la disipación de calor y recirculación inadecuada del aire caliente del compresor también puede causar un sobrecalentamiento excesivo. También, algo también que tenemos que considerar es los niveles bajos de aceite o uso de aceites inadecuados, que es algo que normalmente se ve por temas de que les gusta reducir costos, ¿no? Pero a la final se les complica porque gastan más de lo que uno hace. Entonces, el uso de estos aceites, obviamente para los compresores no son muy buenos, ya que estos aceites, además de que tienen una función en específico, son un medio de refrigeración extra del compresor y una lubricación insuficiente o el uso de aceites de baja calidad genera una baja disipación de calor, por lo cual
como resultado generan ese sobrecalentamiento dentro del compresor. Y la falla más común sería la falta de mantenimiento. Entonces, una de las principales causas, las cuales provocan que los equipos a la falta de mantenimiento mal realizados por parte de un personal no calificado, provocando no solo un sobrecalentamiento del equipo, sino que también terminaría afectando totalmente el sistema. Bueno, volviendo un poquito más allá al tema en general, como habíamos dicho anteriormente, este tipo de problemas como lo que son el sobrecalentamiento van a terminar afectando a a muchos elementos más, como sería el caso de las válvulas, ya que al existir un tiempo de respuesta lento por el sobrecalentamiento y paros repentinos del compresor, termina afectando mucho a lo que son las válvulas. Además del estancamiento y las válvulas las permanecen parcialmente abiertas o cerradas o el traqueo, apertura y cierre de rápidos pueden interrumpir el funcionamiento del sistema y provocar un desgaste excesivo en lo que son los componentes de las válvulas. Entonces, ¿qué podríamos hacer para esto? Entonces, como habíamos dicho en el título, ¿no? Sería un mantenimiento preventivo para que de esa manera no se puedan evitar este tipo de inconvenientes dentro de lo que son los sistemas de neumática, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es el principal. O sea, cada compresor tiene distintas secciones, ¿no? Y una de ellas es la unidad de mantenimiento. ¿Qué es esta unidad de mantenimiento? Obviamente son unos filtros que usan los compresores para comprimir el aire, ¿no? O sea, para filtrar el aire, de esa manera también el aire sea un poquito más puro, se podría ser un término un poquito no tan técnico, pero, o sea, su función es esa. Y para dar un mantenimiento a este tipo de unidades, entonces se toman la consideración las siguientes actividades. La primera, siempre y muy importante, sería la lubricación. Luego, la verificación de niveles de aceite, revisión de los filtros, que en este caso no exista ninguna obstrucción o algo que pueda dañar directamente el compresor. Una inspección visual y limpieza interna y externa. Para este tipo de mantenimientos, la frecuencia que se debe realizar es semanal porque como en este caso él está constantemente funcionando, sí es muy recomendable realizar este tipo de inspecciones semanalmente, para de esa manera a lo largo del tiempo no existan problemas. Luego de eso tenemos ya de por sí el compresor. Actualmente y hoy en día tenemos una gran variedad de compresores, entonces uno de los más curiosos que encontré fue este compresor centrífugo magnético. Entonces, como internamente ya tiene circuitos eléctricos, tiene un sistema de mecánico que lo hace más eficiente, como, bueno, al poseer un sistema eléctrico, los sistemas de control se puede ser más precisos, ¿no? En cuanto a la presión que puede generar. Entonces, las actividades para realizar el mantenimiento de este compresor sería la limpieza general, una revisión interna, porque como ya estamos hablando de circuitos eléctricos, entonces la revisión interna es muy importante. Y además de eso, una vez que ya está abierto, sería la verificación del estado de los componentes electrónicos, verificar que todo esté en orden, realizar mediciones con un multímetro de manera que no exista sobrevoltajes, alguna fuga de corriente, etcétera. Entonces, obviamente aquí tenemos con partes móviles, lo que serían dentro del compresor, y ahí vendría lo que es la lubricación. Y, como hemos dicho, medición de voltajes en los circuitos. El mantenimiento que se realiza de este es un poco mensual, aunque podría ser trimestral, ya que los costes de este tipo de mantenimientos suelen llegar a ser muy caros, por los cuales se lo podrá hacer en un periodo de trimestral. Pero lo recomendable siempre sería lo mejor hacer un periodo mensual y de esa manera también garantizar un funcionamiento muy eficiente de parte de este compresor, ¿no? Luego de eso pasamos a las válvulas neumáticas. Y ahora, este tipo de válvulas son muy importantes dentro de lo que viene siendo la neumática, ya que nos ayuda a controlar, bueno, claro, nos ayuda a controlar un poquito de lo que es la presión del aire. Entonces, en la limpieza, bueno, las actividades para realizar mantenimiento de estos son igualmente un poco las principales y básicas: revisión de los componentes, verificación de conexiones y juntas, lubricación, ajustes y calibración, análisis de vibraciones. Este análisis de vibraciones tiene que tomarse muy en cuenta, ya que como en este caso está un poquito, bueno, no tan cerca del compresor, generan unas vibraciones que pueden generar desconexiones dentro de las tuberías. Entonces, bueno, y de las mismas conexiones de la misma válvula, ¿no? Entonces, sí es bueno hacer un análisis y revisión de este tipo de válvulas en cuanto a las vibraciones, ya que pueden generar esas desconexiones. El mantenimiento igualmente se le realiza de manera mensual para que de esa manera obtener un resultado más eficiente a lo largo del mes que viene, ¿no? Luego pasamos a las electroválvulas neumáticas. Bueno, entonces estos sí ya son un poquito más avanzados, por decir, porque en estos vienen integrados lo que son sensores.
los cuales son cruciales para este sistema neumático, ya que permiten al operador manejar de forma precisa y o sea, la presión y controlarla de la mejor manera. Entonces, el mantenimiento que lo realizamos de esto vendría siendo el reemplazo de componentes desgastados, ya que el ser una electroválvula se lo usa mucho y diariamente, ¿no? Entonces, se le exige mucho, y por lo cual es obvio un poquito. Se puede decir que, bueno, obviamente se puede encontrar ya piezas desgastadas ya por el constante uso que tiene. Y por esa razón se le realiza el reemplazo de componentes desgastados, una limpieza general, el monitoreo de desempeño, una calibración para que de esa manera siga teniendo esa eficiencia que tiene y o sea, esa precisión que tiene, ¿no? Para mandarnos lo que es la presión adecuada. Y la frecuencia de mantenimiento también se podría ser un poquito mensual y trimestral, pero un poco más por el trimestral, ya que no se desgasta mucho, ¿no? Ya, luego de eso pasamos a los cilindros neumáticos. Estos ya son importantes porque estos son, o sea, se podría decir que son la base de todo el sistema. Es donde se requiere usar la energía neumática para ejecutar una acción que requiera cierto grado de potencia en newtons. Entonces, las actividades para el mantenimiento sería una lubricación, ya que como son partes móviles, sí o sí se requiere una lubricación en las piezas, partes móviles, una limpieza general, una revisión interna para verificar que todo internamente se encuentre bien y no exista ninguna fuga del aire, y un test del estado actual para verificar que todo esté en orden y no haya ninguna falla. Y esto también es una frecuencia, o sea, la frecuencia de mantenimiento estamos entre un mensual y trimestral, pero como le digo, o sea, si se le puede realizar una inspección o un mantenimiento mensual es muy bueno, pero para reducir costos se lo hace de manera trimestral. Luego tenemos la manguera neumática, que también es algo crucial dentro de lo que son los sistemas neumáticos, ya que la presión o la energía acumulada de los compresores salen por estos o se transportan a través de este tipo de mangueras, ¿no? Por lo que se podría decir que requiere un poquito más de revisión, ya que constantemente suelen sufrir grietas o bloqueos. Por esa razón, eh, sí se necesita un poquito de mantenimiento constante. Entonces, depende mucho de la calidad de materia de la manguera también. Y aquí hoy en día existen mangueras con una muy buena calidad, aunque un poquito costosas, pero el coste ya, obviamente, ya reduce los mantenimientos así. Pero sí, es también tenerlo en cuenta para realizar mantenimientos. La actividad a realizar sería la revisión de fugas. Constantemente es por las presiones que manejan dentro de estas mangueras, entonces suele haber grietas o se suelen zafar del sistema. Entonces sí es bueno hacer una revisión y verificar dónde existe, si existen o no existen fugas. Verificar el estado de las mangueras, una inspección general o sea, de toda la distribución de las mangueras que se realizó y una limpieza general. Y aquí sí, la frecuencia de mantenimiento sería según la necesidad, ya que como habíamos mencionado, este tipo de, bueno, dependiendo de la calidad del material, suelen zafarse y generar fugas. Entonces, si en este caso se les detecta, entonces directamente se le haría el mantenimiento. Por eso se pone según la necesidad. Entonces, en conclusiones, aquí tenemos las respectivas conclusiones y las recomendaciones. Una recomendación que sería muy necesaria vendría siendo tomar en cuenta que al realizar este tipo de se debe contar con personal altamente capacitado, de manera que pueda haber incluso predecir un evento no deseado dentro de este sistema, lo que habíamos dicho de los mantenimientos predictivos. Entonces, eso es algo muy bueno a considerar en las recomendaciones y las respectivas referencias bibliográficas que tenemos, ¿no? Eso sería en cuanto a todo en cuanto a mi presentación. Espero que se haya podido entender de la mejor manera. Muchas gracias y que le vaya bien, profesor. Buenas noches.